decir a esta hora que el dólar turista está en 965,18, el libre en 910 y el riesgo país 1963. Bueno, estamos en línea ya con el doctor Marcelo Arancibia. ¿Cómo le va? Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Creo que estamos ya en la antesala de lo que va a sobrevenir a nivel nacional, un cambio hasta de época, podríamos decir. Capaz que por ahí me equivoco, pero básicamente creo que acá lo importante es la renovación, o lo que ustedes siempre decían en la campaña, ¿no? Hay que alternar. Y la alternancia, justamente, por definición, es encontrar hasta, si me apurás, nuevos valores, ¿no? Totalmente. La democracia se consolida, republicana, y próximos días, el 10 de diciembre, tanto en el ámbito nacional como provincial. Claro, claro que sí, creo que es importante esto y bueno, y también nos coloca a los argentinos en una situación muy difícil porque ya los adelantos que se van haciendo, por ahí algún funcionario ya designado como el titular de la cartera interior que ya puso un precio al dólar y todas esas cosas van generando expectativas y naturalmente eso descoloca al que no tiene ni siquiera un trabajo, ¿no? Sí, esperemos que prime la prudencia, así como se le ha pedido a los que se están yendo, prudencia para no agravar más la situación económica y social del país, a lo que vienen, que no cometan también imprudencias que afecten a la población argentina con declaraciones como esta que hace Franco con respecto al dólar. Me extraña de una persona tan experimentada en términos políticos que incurra, ¿no? En estas apreciaciones desacertadas. Que él se dedique al armado político para garantizar la gobernabilidad y que deje a la gente de economía y finanzas a ver cómo resuelven el tema de la inflación, del cepo cambiario, del dólar, ¿no? Claro, la superposición de tareas y de misiones que cada titular de cada cartera tiene asignado, creo que no fue una buena declaración, pero me gustaría preguntarte, Marcelo, ¿cómo estás viendo vos la Argentina, habida cuenta de este cambio, pero pensando, digamos, sé que por definición mucha gente piensa en grande, pero ahora estamos necesitados de confiar, esta es la palabra, confiar en quienes nos van a gobernar para que no caigamos en el facilismo, ¿no es cierto? Y que ulteriormente se presenten situaciones no deseadas como es la falta de laburo, ¿no? Bueno, vamos terminando un gobierno que debe ser de los más pobres e incompetentes de nuestra joven democracia que va a cumplir 40 años el próximo día de diciembre. Que sea el fin del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, reprobado absolutamente por una gran mayoría de la sociedad argentina, no significa que es el fin del populismo kirchnerista, quien ha quedado muy arraigado en el poder en la provincia de Buenos Aires y en un peronismo que ha sido cómplice y compañero de andanza de ese populismo kirchnerista en estos últimos 20 años en el Congreso de la Nación, que tiene la primera minoría tanto en el senadores como en diputados nacionales. Habrá que ver qué actitud toman para no meterle palo en la rueda al próximo gobierno. Próximo gobierno que es todo una incógnita para los argentinos, que todos sabemos Milei es un outsider de la política, es un antisistema que llega con dos pilares que prontamente ha abandonado en su discurso político, como es la lucha contra la casta y la dolarización de la economía, y que con Franco, a Guillermo Franco como próximo ministro del Interior, ha girado, ya encarado hacia un acuerdo frente con la casta peronista.
luego de un reacomodamiento político a partir de una crisis muy profunda que implica un rediseño de lo que fue Juntos por el Cambio. Está claro que los sectores más halcones de Juntos por el Cambio, con Burlich y Petri, ya están adentro del mileísmo, que es una fuerza lo más de extrema derecha que ha conocido la Argentina democrática del 83 a la fecha. Estamos viendo que no hay un acuerdo de contención de lo que Macri representa en la política argentina, que es una derecha. Y que ese acuerdo que proponía Macri en el ámbito del Congreso está siendo dejado de lado por un acuerdo con el peronismo. ¿Qué otra forma de derecha de la política argentina, conservadora y reaccionaria, la del interior del país, y populista y nacionalista, la del conurbano bonaerense? De modo tal que, bueno, el escenario se presenta sumamente variopinto, indescifrable por ahí para la política tradicional, lo que se ha entendido como es la política argentina en los últimos 40 años, y con un Juntos por el Cambio que debe ocupar el lugar que la sociedad le ha asignado con el voto, que es el centro democrático, opositor, obviamente con una actitud de colaborar, porque estamos en el infierno desde el punto de vista económico y social, y acá no hay margen para frustrar a este gobierno que está asumiendo, compartamos o no compartamos las ideas políticas y económicas de Milei. Por eso esta gran responsabilidad pesa sobre el justicialismo, que es el gran responsable de la herencia que va a recibir Milei, y tiene en cierta medida las llaves para que en el Congreso de la Nación se sancionen las leyes, las normas indispensables para salir de un modelo económico que claramente ha fracasado. Esta visión del Estado, esta visión de la economía, de Cristina, de Alberto, de Massa, lo único que ha provocado, y lo dice con mucha claridad la Universidad Católica Argentina en su observatorio de la pobreza, un empobrecimiento generalizado de la sociedad argentina que llega a porcentajes astronómicos, como astronómico es el porcentaje de la indigencia, que impacta fundamentalmente en los más pobres y en los niños. Y esto debiera ser lo que se tenga presente para poder comenzar a resolver los problemas que tiene la Argentina, sabiendo, como bien lo dice Agustín Salvia del Observatorio de la Pobreza de la UCA, hay que esperar que el próximo año, tal vez 2 años, por la inercia de la inflación, por lo que va a significar poder controlar la inflación, por poder poner a la Argentina otra vez en una situación de crecimiento productivo, bueno, un incremento de esa pobreza y esa indigencia. Por lo tanto, es la política la que tiene que comenzar a darle respuesta a la sociedad, reconciliarse con la sociedad, y esta etapa de mucho sacrificio, de mucho sufrimiento que vamos a tener los argentinos, política ponga el hombro a partir de acuerdos, de consensos por el bien de la sociedad argentina, si no esto se va a empeorar, se va a agravar, y la verdad puede estar peor de lo que se está, ¿no? Claro, y estaba pensando también, Marcelo, que en las renuncias que van entregándole al presidente para su publicación en el boletín oficial, y digo, varios funcionarios nacionales, como Pérsico, por ejemplo, y recordaba a un periodista de Radio Rivadavia esta mañana, muy temprano, que Pérsico era que recibía con alegría una transferencia que le hacía el área correspondiente de 180 millones de pesos, pero le transfería para Pérsico, no para la gente. Entonces hay que terminar definitivamente con la intermediación, ¿no? Sí, totalmente, no da para más. Estos empresarios de la pobreza, que son Pérsico y todas estas agrupaciones piqueteras, que nacieron producto de un fenómeno social que era la desocupación, la falta de trabajo hace más de 20 años atrás, pero que bueno, como pasa en Argentina muy comúnmente, las banderas blancas y transparentes se terminan manchando de corrupción a partir de vivos que toman pedazos del Estado para beneficio propio. El de estos jefes piqueteros es solamente una expresión de esa patria corporativa que es una cuestión de consenso nacional, de ir dejándola de lado. Por eso es que hay tanta angustia y tanta preocupación en la sociedad argentina de que estos sectores se resistan al cambio. No solamente los pérsicos, sino también aquellos empresarios que reciben
del presupuesto nacional o provincial muchos recursos económicos para poder mantener sus privilegios y ganancias aseguradas a partir, bueno, de un modelo de Estado que ya no funciona. Claro. Y que tiene que ser repensado. Por eso es muy importante que la política logre acuerdos, consenso, porque lo que se viene es duro, es difícil. El ajuste va a llegar y tiene que llegar a aquellos que han tenido esta situación de privilegio. No se le puede seguir cargando más a la espalda del pueblo, más sacrificio, más renunciamiento para mantener, bueno, este esquema de privilegio como representa Pérsico, pero que también representa a grandes empresarios prebendarios de la República Argentina. Claro, lo dijiste muchas veces en la campaña, en las recorridas, en los departamentos, conversando con la gente. Creo que tiene que haber en las provincias, en el país, un orden de prioridades, y creo que ese debe ser la enseñanza que debemos darle a la gente joven, sobre todo, ¿no? Bueno, la juventud, la que ha votado y ha acompañado a Milei masivamente, es muy distinta a la que acompañó, votó y militó masivamente a Néstor Kirchner hace 20 años atrás. Hemos pasado de, bueno, una concepción proestatista, intervencionista, donde la política era todo y envolvía hasta la propia vida de los ciudadanos, la vida civil, a una, bueno, absolutamente combativa del Estado, del intervencionismo, más individualista. Y esto, bueno, no es que el péndulo pase de un extremo al otro por una cuestión natural, sino, o cíclica, sino que esto es el producto del fracaso de un modelo, que el modelo que ha sostenido el justicialismo con el kirchnerismo como corazón, de haber manchado, como te decía, todas las banderas, haber utilizado instrumentalmente cuestiones que nos debió haber unido, como por ejemplo los derechos humanos, para perpetuarse en el poder, y se consumieron en el Estado, un Estado que es problemático porque no resuelve los problemas de la gente, no da buena educación, los números de aprendizaje en materia de matemática, que también se ha conocido ayer, impresionan, porque significa que en esos términos Argentina no tiene futuro, porque 2/3 o más de los jóvenes no saben matemáticas, y estamos en un mundo muy competitivo donde el manejo de la educación, de la cultura, de las ciencias duras son indispensables para poder, bueno, proyectar en términos productivos de servicio una sociedad que conquiste el mundo. En estos términos solamente es un país para muy poco, porque son muy pocos los que pueden acceder a buenos servicios de la mano del sector pública, de gestión privada, por ejemplo, que no la pueden pagar todo, es más, lo pueden pagar muy poco. La gran mayoría recibe una educación de muy mala calidad. Por eso la hipocresía del kirchnerismo ha sido constatada en las urnas, donde se ha repudiado esta pésima gestión. Pero bueno, hoy entramos a un escenario completamente distinto, con preocupaciones, porque, a ver, los outsiders en la política son una solución para llevarse puesto lo dado, el establishment, la élite que constituye el kirchnerismo y el peronismo, pero también es una carta en blanco que no sabemos cómo puede terminar bien o puede terminar mal. Recordemos que Chávez en los 90, en el año 99, era el outsider, era el antisistema, el que venía a poner fin a una democracia corrompida por los partidos tradicionales en Venezuela. Y una vez que Chávez se hizo del poder, bueno, rápidamente aniquiló la democracia y convirtió a Venezuela en una dictadura cívico-militar, que todavía gobierna con otros personajes que son mucho más grotescos y abusivos de lo que pudo haber sido hasta el mismísimo Chávez. Entonces, creo que lo importante en esto es saber que el cambio, la alternancia, tiene que ir acompañada con una actitud de los ciudadanos de evitar que los que llegan al poder se desborden, y los que han estado y han fundido el país, han corrompido las instituciones, se han robado los presupuestos nacionales, provinciales y municipales, no solamente hay que controlarlos porque siguen en el poder, sino evitar que esta historia se repitan con los mismos o los que vengan. Y solamente va a suceder con una ciudadanía alerta, va a suceder con instituciones firmes, que funcionan, que respetan el Estado de Derecho, porque si no, bueno, como decía
decía Mariano Moreno, será nuestro destino mudar de tiranías, pero sin terminar con los tiranos. Y los tiranos, para mí, no son personas de carne y hueso, esos son delincuentes, sino son sistemas, así como el terrorismo de Estado era un sistema que impedía que Argentina se incorporara al mundo civilizado, donde primara la paz, la vida, la libertad. Bueno, la inflación y la corrupción también son sistemas que pasan de mano en mano en gobierno tras gobierno de cualquier arco ideológico o partidario y siguen afectando la vida, la calidad de vida de los argentinos y porque no permiten consolidar las instituciones de nuestra democracia y no permiten confiar en la misma, porque bueno, si el que llega roba, el que llega genera inflación, no le importa cómo empobrece la sociedad argentina, bueno, vamos a repetir la historia. Por eso el 10 de diciembre son 40 años de democracia que vamos a cumplir, va a haber un gobierno nacional y provincial nuevo y debe estar la sociedad argentina y sanjuanina alerta, no solamente para que no se repitan lo nefasto que ha sido en estos 20 años el peronismo, kirchnerismo, el populismo, sino que también evitar que esto que llega a nivel nacional signifique un desborde que pueda terminar mal como terminó en Venezuela. Claro, vos fíjate, usaron por un lado 50 millones de dólares de los jubilados para dibujarle un superávit aerolínea que emitió deuda por 100 millones de dólares y la ANSES le compró la mitad. Estas cosas no se pueden permitir, Marcelo, ¿no? Bueno, si hay un sector que ha sido objeto del ajuste por inflación, han sido los jubilados. El sistema, recordemos que el gobierno de Macri sufrió de mano del justicialismo un ataque tremendo cuando se modificó la forma de actualizar las jubilaciones en el Congreso de la Nación, las famosas 14 toneladas de piedra que se tiraron. Y después cuando llega Fernández lo primero que hizo fue modificar ese sistema de actualización y lo hizo a sabienda que iba a perjudicar a los jubilados y pensionados. De haber persistido el sistema de actualización de Macri, los jubilados habían sufrido mucho menos de lo que han sufrido en estos 4 años con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, porque el sistema tramposo no protegía a los jubilados, no los protege a los jubilados durante este gobierno que está terminando el 10 de diciembre ante la ingente inflación. Y cuando el gobierno sale con bombo y platillo, es decir, hay un aumento del 23%, en realidad está mirando hacia atrás y no hacia adelante, porque cuando se aumenta, por ejemplo, un 23% la jubilación y pensiones, ya la inflación fue del 33-35%. Entonces, mes a mes, los jubilados y pensionados van perdiendo poder adquisitivo y también ha ocurrido en los asalariados formales en blanco, como nunca antes se ha visto en Argentina que trabajadores formales son pobres porque van perdiendo la carrera contra la inflación. Las paritarias actualizan pero tarde porque ya la inflación ya se consumió, ya licuó, ya devaluó el poder adquisitivo de los trabajadores. Por eso es que hay tanta pobreza y una pobreza nueva que son de los trabajadores formales. Y esto lo hizo Alberto, lo hizo Cristina, lo hizo Massa, y a lo que eso no podemos volver más. Por eso es que, bueno, confiamos de que tiene que haber una solución económica, pero esa solución económica debe estar contenida en instituciones democráticas y republicanas para evitar repetir la historia de estas tiranías que rápidamente se apoderan del poder para controlarlo eternamente y terminan, bueno, generando crisis económica cíclica de la cual los argentinos conocemos, hemos vivido y ya no queremos volver. Claro. Bueno, si me permitís, en lo profesional tengo que preguntarte porque vos fuiste la persona que abrió un capítulo interesante en el Foro de Abogados con la gestión tuya y que, bueno, después la corporación empezó a funcionar políticamente y bueno, por último se ha dado un resultado que le devuelven otra vez a gente con un criterio mucho más expansivo en términos de solidaridad, de tareas comunes que tienen los profesionales del derecho, ¿no? Bueno, hay un dicho muy popular que dice que las armas las carga el diablo. A veces las leyes se sancionan para ver si se puede controlar una institución como el Foro de Abogados y al peronismo le salió mal. Claro. Hoy el foro recupera a partir de mañana su independencia por 2 años con una mayoría en la que va a encabezar el doctor Franco Monte y la doctora Karina García, que nos va a permitir a los abogados volvernos a sentir orgullosos de nuestra institución. Una institución que va a defender a los abogados en el buen sentido corporativo de la palabra, que va a defender al foro
no va a ser más un apéndice de la Corte o del Ejecutivo Provincial, y va a ser una institución que va a volver a ser un faro en defensa del Estado de Derecho y del sistema republicano. Así que es una muy buena noticia, es parte de todos estos cambios que se ha visto a lo largo y a lo ancho del país, y que en San Juan no ha sido la excepción, tanto en el Ejecutivo como en este caso el Foro Independiente. Cabe algunos cambios y que, bueno, esperemos que esta democracia como diálogo, conversación, acuerdos permitan en la legislatura que no representa lo que la sociedad votó el 2 de julio y que es consecuencia de una muy mala interpretación que hizo el Tribunal Electoral cuando aplicó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Vallejo, que suspendió las elecciones a gobernador y vice. Y que, bueno, hoy ha permitido que los que se están yendo tengan un pie dentro del poder, y esperemos que no lo usen para condicionar la próxima elección, sino para facilitar las reformas que San Juan necesita en muchos planos, entre otros el plano institucional. El foro seguramente va a volver otra vez a la carga para tener un sistema de consejo de la magistratura y de jurado de enjuiciamiento transparente, legal, que responda a criterios objetivos y de justicia. Terminar con toda esta corruptela de acomodar amigos, compañeros, parientes, porque en definitiva lo que estamos haciendo es construir un poder judicial adicto al poder y no al servicio de la Constitución y de la sociedad. Claro, y esa connivencia que marcaste entre el Ministerio Público o la Junta Electoral con respecto a una interpretación equivocada, hizo pagar caro a una voluntad que seguramente iba a estar inclinada hacia un cambio de época y a un cambio de hombres y mujeres que la provincia necesitaba, y bueno, lamentablemente esa mayoría se forzó por lo que vos estás explicando, Marcelo. Sí, hay que tener en claro que el principal responsable de esto es el senador electo y casi ex gobernador Sergio Uñac, y su caprichosa intención de perpetuarse en el poder, que llevó, bueno, que se llegara a la Corte Suprema de Justicia y que la Corte pusiera las cosas en su lugar. Luego hubo una interpretación equivocada del Tribunal Electoral de no cumplir con el artículo 186 de la Constitución Provincial, que dice que las elecciones de gobernador y vice se tienen que hacer en conjunto con las de diputados provinciales, porque hay una correlación, una correspondencia entre el Poder Ejecutivo y lo que tiene que ser el Legislativo. Al quebrarse ese principio, bueno, Orrego va a gobernar con una legitimidad enorme del 52% de los votos, pero con una legislatura en extrema minoría. Y esto ha permitido, bueno, que el poder que se está yendo pueda todavía conservar sus privilegios y impedir los cambios que necesita la provincia de San Juan, que son numerosísimos, salvo que entiendan y comprenda lo que va a ser la oposición en San Juan a partir de diciembre, que tiene que colaborar y que tiene que acompañar la voluntad popular y facilitar las reformas y las normas que necesita Orrego para sacar a San Juan de esta postración en un momento que va a ser muy complejo, porque ya el presidente electo ha dicho que no hay plata y que las provincias se las tienen que arreglar con lo que tienen. Entonces, es la hora y va a ser 2023-2027 un gobierno de mucho diálogo y consenso. La gente no está mirando, exige responsabilidad. Si acá la cuestión es condicionar para repetir la historia de San Juan de los últimos 20 años, para que no se mire lo que se hizo mal y se reforme, incluso no se haga justicia con algunas cuestiones de corrupción que ha sucedido, bueno, seguramente la sociedad sanjuanina a ellos, a los que van a hacer oposición, le va a cobrar en las urnas en el 2025 su irresponsabilidad de impedir que el gobierno de Orrego cumpla con su compromiso y sus promesas electorales. Claro que sí. Muchísimas gracias, Marcelo, por estos minutos. Por favor, Carlos, muchas gracias a vos. Un abrazo. Bueno, nos estamos retirando. 14 horas 10 minutos. Nosotros volvemos mañana a las 13 con una nueva edición de Resumen de Noticias.